Muy buenos días, estamos nuevamente al aire agradecidos de nuestro Dios por darnos la oportunidad de nuevamente comenzar a estudiar la bendita palabra de Dios y ver en la palabra algunas cosas que se han cometido falsas en el mundo, en la iglesia, porque por falta de conocimiento el pueblo se desenfrena. Y en este día vamos a ponerle fiesta al becerro, porque a veces nosotros hacemos fiesta al becerro, hacemos sacrificio, hacemos holocausto y presentamos ofrendas, pero no es a Dios, sino a un becerro que el ser humano se ha hecho porque no escuchó la palabra de Dios, la dirección de Dios, y esto ha hecho que muchos becerros se hayan hecho, y es aquí principios de la idolatría, donde el ser humano quiere tener un Dios, y el hecho de tener un Dios se hace un ídolo. Asimismo también Dios es el creador del cielo y se ha dicho que a Él se le obedezca, y Dios ha dejado una orden: que creamos en el Señor Jesucristo y seamos salvos. Y también Dios ha puesto sus mensajeros, sus atalayas, sus predicadores, sus líderes, sus apóstoles, pastores, en fin, una extensa gama de hombres que Dios ha escogido para que el pueblo obedezca a estos hombres. Y hoy día vamos a comenzar con uno de los líderes más grandes que Dios puso en la tierra, y que Él dijo que Él era el líder que debía seguir el pueblo de Israel en el tiempo anterior. Y vamos al libro de Éxodo, capítulo 31, verso 18, y dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Una de las cosas que podemos resaltar aquí: y dio a Moisés. El que dio a Moisés fue Dios mismo. No fue un título acá de la tierra, de ninguna universidad, de ninguna academia, de ninguna institución, porque el llamado lo hace Dios. Es lo que he descubierto a través de la palabra de Dios, que puede ser el hombre más instruido o el que no tiene ninguna instrucción, pero que tenga el llamado de Dios. Es aquí cuando nosotros hemos visto hombres y mujeres que han sido llamadas por Dios, que ni siquiera han ido a la escuela, pero que Dios les ha enseñado a leer. Y vemos tantos testimonios de gente que Dios ha llamado, y aparte de las lenguas del Espíritu, Dios les da otros idiomas para que hablen. Entonces aquí vemos claramente que Dios le dio, dice, dio de dar a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. La Biblia es escrita por la mano de Dios y guiada por el Espíritu Santo, dado a hombres que lo escriban. Pero aquí en el libro de Éxodo vemos que Dios literalmente hablaba con los hombres que él llamaba, y que le entregó a este Moisés cuando hablaba con él. No era que fue una visión o alguien le dijo, como hoy día muchos del pueblo de Dios nos imaginamos que nosotros podemos llevar a la obra de Dios adelante sin que Dios nos haya llamado, sin que Dios nos haya ungido, pero queremos dar el consejo a todo mundo. Y entonces Dios le dio las tablas a Moisés, al hombre del llamado, tablas de piedra, dice, escritas con el dedo de Dios. Y partimos desde aquí, vemos el llamado de un hombre llamado Moisés. Y dice: y viendo el pueblo, ahora aquí entra ya en relación al pueblo, y viendo el pueblo que Moisés tardaba, escuche esta palabra, tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Esto sucedió en el tiempo de Moisés. Moisés hablaba 40 días, estaba con Dios hablando, cuando el pueblo dijo: este Moisés tardaba. O sea, ponen a ver las condiciones del líder, que está haciendo, que no está haciendo. Y este pueblo en este tiempo quiso tener
la dirección sabia a ellos, porque muchas veces nos creemos más inteligentes que Dios y queremos enseñarle al hombre que Dios ha puesto, y este es el caso. Ellos dijeron: este hombre que nos puso Dios tarda mucho en descender del monte, y se acercaron entonces a Aarón. Siempre se acercan a otra persona del cuerpo de Cristo para dar sus quejas, querellas de no estar de acuerdo con lo que el líder se está demorando. Y le dijeron: levántanos y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó, el varón que nos ha dado la palabra, el varón que nos abrió los ojos, el varón que nos predicó de la salvación, no sabemos qué le haya acontecido. Hoy día no están esperando que el varón baje de hablar con Dios, sino que se imaginan que el varón que Dios ha puesto al frente de ellos está escaso de conocimiento y de noticia, y comenzamos a maquinar y a decir: hagamos así, yo creo, y nadie está de acuerdo con el líder que Dios le ha puesto. Pero no es el líder, nosotros los llamados. Sin embargo, Dios nos ha llamado y Él sabe cuánto tiempo se demora en hacer la obra que Él nos ha encomendado acá en la tierra. Entonces Moisés estaba hablando con Dios, y muchos de nosotros a veces estamos hablando con Dios, pero ya hay gente que quiere hacer la obra de otra manera. Y yo siempre me he preguntado, y yo digo: y si la quieren hacer y tienen la visión correcta, yo digo: los bendigo, pero hágala. Ha sido el paso de mi vida en todos los años, y decirle hágala es porque yo no lo voy a detener, pero yo tengo que esperar la dirección de Dios. Y Aarón, el hermano de Moisés, les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces este Aarón, que no era el que tenía el llamado de Dios a liderar un pueblo, porque una cosa es ser sacerdote y otra cosa es ser un líder para guiar a un pueblo, presidir sobre un pueblo grande. Aarón era el encargado en esos 40 días de estar con el pueblo que había dejado Moisés encargado, y él le dijo: si ustedes quieren dioses que vayan delante de ustedes, tráiganme toda la ofrenda de oro que esté en las orejas de sus esposas, de sus mujeres, de sus hijos, en fin, porque el diablo también pide ofrenda. El diablo también pide ofrenda, y en estos días estaba mirando cómo Estados Unidos quitó ese fondo que tenían con los países de Occidente. ¿Y qué pasó? Que rápidamente se surgieron otros países y se alinearon, y ya ustedes han visto la cantidad de millones que da cada país para aumentar esta enemistad contra Dios y contra la humanidad. Y vemos en el verso 3, dice: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. O sea, cada que se pide para algo que no es Dios, la gente trae cualquier clase de ofrenda y de holocausto, porque siempre hay líderes o gente del pueblo que acepta lo que el pueblo está diciendo sin saber y oír lo que Dios ha dicho, ni preguntarle al pastor líder, quien ha puesto Dios, qué es que van a hacer. Entonces comenzaron a traer el oro, y en el verso 4, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando nosotros no esperamos la orden de Dios y queremos hacer algo, queremos agigantar la obra, queremos hacer algo grande para Dios, y todos esos sentimientos o esas emociones o ese deseo de trabajar para Dios lo tenemos casi por lo regular todo ser humano cuando está caminando con Dios, cuando ha entrado a conocer a Dios en el primer amor de Dios, todos queremos hacer. Y realmente todos pasamos por esa etapa. El asunto es que no tomamos en cuenta ni a Dios ni al hombre de Dios, sino que queremos hacer a nuestra manera. Y aquí lo vemos claramente que Aarón le dijo: traigan. Y comenzaron e hicieron un becerro de fundición de oro, de cuenta, no era de cualquier cosa, y ellos mismos declararon: esto era lo que queríamos nosotros, y le dieron: ese es el Dios de Israel. Entonces toda palabra
o todo sentimiento de hacer la obra de Dios fuera de Dios puede terminar, como en este tiempo, haciendo un becerro de oro y ponerlo por Dios delante de nosotros, pero no es Dios. Y dice en el verso 5, y viendo esto Aarón edificó un altar. Mire, para esto sí se invierte. Para el burro hicieron un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será la fiesta a Jehová. Cualquier cosa que nosotros hagamos fuera de Dios puede ser un becerro, puede ser un ídolo, puede ser cualquier cosa, pero lo tremendo de nosotros irnos contra la autoridad que Dios ha puesto es que eso no es más que un becerro. Y dijo: mañana hagamos fiesta. El líder que ellos se habían buscado, la opinión que ellos tenían, el deseo de hacer las cosas de Dios, los pasos acelerados que quisieron dar para tener un Dios, no esperaron en el Dios de Israel, no esperaron en el Dios de Moisés, no esperaron en el Dios que nosotros los ministros estamos esperando, sino que ellos hablaron de su razonamiento, de su lógica. Ellos hablaron de lo que creían que podían hacer y no esperaron conversar con el hombre de Dios que estaba encargado, al que Dios le dio los mandamientos en las tablas de piedra. No esperaron en Moisés. Y esto también pasa en estos tiempos. Gente que a veces quiere hacer, tiene buen deseo de hacer la obra de Dios, pero no va al lugar correcto, no va a hablar con el Dios de Israel, no va a hablar con el líder, el ministro que Dios ha puesto, sino que queremos hacer la obra de Dios a nuestra manera. Y aquí comenzamos a decir: como este hombre no tarda en hacer las cosas, yo las quiero hacer a mi manera. Pero yo quiero decirle que en estos pocos años que llevo de conocer a Cristo y de caminar con el Señor, 14 años aprendiendo y 14 años como ministro, he visto muchos becerros que la gente ha hecho. Y los que han hecho estos becerros terminan decepcionados, terminan apartados de Dios, porque se fueron a hacer algo que Dios no los mandó, porque fue una idea de su mente, porque a ellos les pareció bien, porque quisieron copiar un modelo de otro lado, de otras personas, y quisieron hacerlo sin dirección de Dios. Entonces aquí el pueblo pidió y Aarón le dio paso a hacer el becerro. Y lo más lindo es que Aarón, el que no le disgustaba la idea, sin consultar a Dios, él hizo un altar y dijo: hagamos fiesta a Jehová. Lo terrible es que cuando nosotros tomamos algo, mordemos algo, como lo mordió también Eva, que el diablo dijo: serás como Dios. Y a veces nosotros queremos acelerar nuestros pasos sin esperar y terminamos como cayó Eva en la trampa que Satanás había puesto. Hoy día es necesario que usted tenga una persona quien lo dirija y que sus emociones o sus deseos de hacer la obra los lleve en oración, los lleve a usted a comprometerse, a ayunar, a clamar a Dios, para que el líder que Dios le ha puesto vea lo que usted está viendo, si es de Dios o no es de Dios, para que usted no termine haciendo un becerro. Y en el verso 6, aquí la cosa todavía se pone más jugosa. Y al día siguiente madrugaron, vean, porque la gente madruga para la maldad. La gente que está ciega madruga y se sacrifica. Pero para buscar al Dios vivo, no madrugamos. Entonces madrugaron cuando ya tenían un altar y su becerro de oro que lo habían declarado su Dios. Toda opinión de la mente humana, mía y de cualquiera, es un becerro que nos parece buena, que nos cotizan los hombres, que dice que esta estrategia es buenísima. Yo le aseguro que todos tenemos pensamientos así. Pero si Dios no le hubiera hablado a Moisés y le hubiera dicho, cuando terminó de hablar, las 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. ¿Desde dónde comenzamos? Que Dios al que llama lo instruye, lo capacita y le dice lo que debe de hacer. Y al día siguiente madrugaron todo este pueblo y ofrecieron holocausto. ¿Se da cuenta? Ofrecieron sacrificio, trajeron holocausto, le cantaron al becerro y presentaron ofrendas de paz. Para el diablo sí se lleva ofrendas también. Sabía que cuando usted se sale de los parámetros de Dios, si usted no adora a Dios, usted tendrá este becerro para adorarlo y para llevarle ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Hicieron fiesta, comieron, bebieron, se dieron
se aplaudieron unos a otros por lo que habían hecho. Y esto es lo que estamos buscando nosotros, calificación de hombres. Y hoy día muchos ministerios, muchos hombres que han sido llamados han caído desgraciadamente en la sugerencia de gente ajena que después han caído. Yo quiero decirle algo que se dice: el consejero no pierde nada. Si el consejero no es Dios, no es el Espíritu Santo, no es la dirección del pastor o ministro que te ha puesto, yo te quiero decir que ese consejero no pierde nada. El que pierde eres tú cuando tomas un consejo como Eva en el huerto del Edén, que escuchó el consejo de la serpiente que iba a ser como Dios. Y acá esta gente, hecho grupo, un pueblo, le pidieron a Aarón, que estaba encargado del pueblo, mientras Moisés el líder hablaba con Dios, hicieron un becerro, se regocijaron, trajeron holocausto, porque muchos en nuestra mente, yo estoy leyendo en estos tiempos que el pueblo se está haciendo su Dios, su becerro en su mente, pero no ha buscado a Dios, porque este es el tiempo de que al menos los que tenemos un llamado de Dios veamos bien y recapacitemos: ¿es Dios el que me ha hablado o es mi mente, son mis emociones, es mi carácter? Déjeme decirle que para pasar por este proceso de oír la voz de Dios, ya Moisés había pasado 40 años de desierto para aprender a escuchar la voz de Dios. Y es importante que usted aprenda a escuchar la voz de Dios para que no tenga tropiezo y el enemigo le robe lo que Dios le ha dado. Usted puede tener un llamado tan grande que no avanzamos a dimensionarlo. Usted puede ser la persona escogida para algo grande, pero si usted se deja robar la bendición por querer hacer algo para Dios, porque se está tardando, en este caso como era Moisés, déjeme decirle que usted puede terminar haciendo un becerro como lo hizo este pueblo. Verso 7. Entonces Jehová, mire, cuando uno ha hecho las cosas mal, no es el líder. El líder le pueden pasar cabeza a Moisés, él estaba hablando con Dios confiado, pero vea, entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Cuando usted hace algo que Dios no lo ha mandado ni a través de su líder, déjeme decirle, por bueno que esto parezca, es corrupción. Usted se ha corrompido y está corrompiendo, y hay alguien que se está dejando corromper. Yo te quiero hablarle esto de mi espíritu a cada persona que me escucha en todos los hogares, porque déjeme decirle que el Señor ha estado hablando del peligro de la corrupción, que en este tiempo, cuando Dios va a levantar a la cosecha, muchos hay que se inventan que ya Dios les dio la dirección correcta y Dios no ha hablado nada. Verso 8. Y le dice: se han corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Dios nos ha mandado que caminemos en un camino bajo la dirección, y este pueblo tenía que caminar bajo la dirección de Moisés. Se han hecho un becerro, dijo Dios, de fundición, y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas erróneamente, el enemigo mismo nos pone una venda y creemos que ese es el Dios. Hoy día usted no se hace un becerro de oro, pero usted se imagina en su mente, usted razona, usted hace cuadros, usted hace mapas, usted hace imaginaciones diferentes, pero todo lo que usted quiera hacer para Dios, presénteselo a Dios y espere la aprobación de Dios, y eso yo le digo que tendrá realmente una cosecha exitosa en todo lo que usted emprenda. Pero cuando usted lo tiene y lo lleva para que se lo apruebe alguien, y algún ser humano se lo está aprobando, y ese no tiene la dirección de Dios, es como que usted tenga a Aarón, que era hermano de Moisés, pero no era Moisés, y Aarón se lo aprobó para que termine haciendo becerro de oro y haciendo fiesta y levantándose de madrugada, y hacían todo y llevando grandes ofrendas. Verso 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Dios le dijo a Moisés: este pueblo no es confiable. Cuando tú das las espaldas a Moisés, ellos comienzan a hacer algo diferente a las órdenes que tú diste. Y es el mismo Dios el que nos habla. Yo en estos días me ha estado hablando el Señor, y estoy trayendo este mensaje que no lo he querido predicar, pero porque el Señor me ha mostrado que ya hay gente que está haciendo otras cosas de las cuales Dios no ha mandado en este tiempo. En vez de estar en nuestros hogares buscando a Dios para que Dios nos direccione, ya estamos haciendo el becerro sin que Dios nos haya hablado.
Y vamos mirando un poco más adelante. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Moisés oró, intercedió entre Dios. ¿Por qué se enoja con este pueblo si tú lo sacaste? Pero no iba a estar enojado Dios si ya habían hecho un becerro comparándolo con él. Es duro cuando nosotros tenemos otro Dios o tenemos una idea, lo cual Dios no ha dicho. Verso 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, dijo Moisés, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiente de este mal contra tu pueblo. Moisés intercede, como tenemos que hacer nosotros los ministros. Cuando vemos a alguien que está torcido en su apreciación, que está queriendo hacer algo que Dios no ha dicho, nosotros oramos y le decimos: Señor, mira al fulano o a los fulanos están haciendo mal. Y eso es lo que estoy haciendo en estos días, porque Dios me ha llevado a orar, porque hay algunos que están haciendo unos becerros de los cuales Dios no les ha mandado que hagan. Y hoy día hablo porque debemos tener cuidado. Y en el verso 13 le dice Moisés, porque uno cuando ya tiene una dirección del Espíritu Santo puede decirle, como aquí Abraham oraba, y vea cómo le dice Moisés: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Nosotros a veces queremos multiplicarnos porque queremos a la manera mía, a la manera de Julano, a la manera de Sultano, y le llamamos retrasado al hombre de Dios y le llamamos que tardaba, como decían de Moisés. Pero le dice aquí Moisés: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus siervos, los cuales, dice, se han multiplicado vuestra descendencia como las estrellas del cielo, porque Dios es el que te va a multiplicar en el momento que tú tomes el hacer las cosas a la manera de Dios. Dice: y daré a vuestra descendencia toda la tierra que he hablado, y la tomaron por heredad para siempre. Moisés le dice: tú lo sacaste, tú le prometiste a Abraham. ¿Y cómo lo vas a castigar ahora? Porque a veces nos toca pararnos en la brecha cuando alguien de los discípulos, las personas que Dios nos ha dado, comienzan a hacer mal. Y esto tenemos que aprender de Moisés, que él oró. Y dice en el verso 14: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. Cuando nosotros intercedemos, a veces perdemos el tiempo orando por el pueblo que quiere hacer las cosas a su manera para que Dios no los castigue. Pero a veces hay casos que se escapan de nuestras manos y el castigo de Dios llega a tal punto que de la gente después no le da lo mismo cuando llueve o no llueve, le da lo mismo cuando vienen y escuchan la palabra. No hay dirección sabia, no hay realmente una iluminación de parte de Dios, porque hemos perdido toda sensibilidad, porque nos fuimos contra los ministros, contra los hombres que Dios puso acá en la tierra. Y el verso 15 dice: y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, del uno y otro lado, estaban escritas. Cuando Moisés estaba allá, Dios le dio todas estas instrucciones, él regresó con las 2 tablas. Porque una cosa que hacemos los ministros, que verdaderamente estamos buscando a Dios, es hablar con Dios para que en todo tiempo Dios nos esté dando estas tablas y dándonos dirección de lo que realmente debemos hacer. Porque es mejor lo poco en las manos de Dios que lo mucho en las manos del hombre. El hombre maquina, el hombre quiere hacer, pero a veces nosotros lo que hacemos, por grande o gigantesco que parezca, si no es la dirección de Dios, eso no está aprobado por el corazón de Dios. Y dice el verso 16: las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. Entonces, todo lo que estaba escrito, todo lo que Moisés recibía era hablado por Dios. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Tanta era la gritería y la fiesta del becerro que habían hecho que estos pueblos gritaban, como no se grita por el Dios de los cielos, sino que se grita por algo que se ha hecho con la mente humana, con el raciocinio humano acá en la tierra, y ellos daban alaridos en el campamento.
Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo, dijo Moisés. Verso 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Qué hizo este pueblo? Airar a Moisés. A pesar de que Moisés estaba intercediendo ante Dios, él se airó tanto de ver lo que el pueblo había hecho. Porque a veces nosotros, los ministros, cuando vemos realmente que la gente ha hecho cosa diferente a lo que Dios ha dicho, no sabemos qué decir o qué hablar. A veces enmudecemos, a veces callamos, y este Moisés aquí no pudo soportar lo que realmente este pueblo había hecho y quebró las tablas de la ley. Y dice, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo y esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. O sea, Moisés destrozó, despedazó, lo revolvió esto, lo mezcló con agua y les dio a beber. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Porque cada vez que usted hace algo que Dios no ha mandado, usted y yo pecamos contra Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, sea cosa buena o sea cosa mala, que nos sugieran o que nuestra mente nos diga, o que los diseños que tengamos nosotros debemos ver que nos apruebe Dios. Y a veces cuando no nos aprueba Dios, no nos aprueba el líder, buscamos algo como hacerlo a nuestra manera. Pero yo le digo en este tiempo, tenga cuidado, porque sé que el Dios de los cielos está hablando. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Sabía Aarón que este pueblo era inclinado al mal, y él fue su cómplice encubridor para hacer esto. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que os sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Cuando usted no espera dirección de su líder, la persona que ha puesto acá en la tierra, y usted quiere hacer algo, yo le quiero decir que usted está como este pueblo que aquí lo dice Aarón mismo, porque ellos son inclinados siempre al mal. Usted puede estar inclinado al mal si usted ahora en estos tiempos está queriendo hacer algo que Dios no lo ha dicho, que su líder no lo ha dicho. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Aquí Aarón dijo: bueno, a mí lo trajeron y yo no quise, lo tiré al fuego y solito se hizo este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, porque hay veces nosotros los líderes nos volvemos permitidos para vergüenza entre sus enemigos. Y puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. En este tiempo Dios está mirando cuáles son los levitas verdaderos que van a trabajar en el campamento con Dios. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved la puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Dios no quiere que mueran, pero estamos en un tiempo donde Dios va a decir: estos que no se someten a la voz de Dios, que no se someten al líder que Dios les ha puesto, van a morir, porque Dios apartó a los verdaderos levitas, aquellos que realmente no habían estado de acuerdo con el becerro de oro. Hoy es tiempo de que usted entienda y que usted crea que Dios nos está advirtiendo a través de esta palabra, que a veces podemos estar haciendo fiestas nosotros, podemos estar aprobando algo que Dios no nos ha mandado, pero Dios es bueno y me da esta palabra para que, si usted la escucha, busque a alguien que lo adoctrine, alguien que lo guíe, para que usted no termine haciendo un becerro de oro. Yo lo bendigo en este día y bendigo el nombre de Dios, porque Dios es bueno. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo este tiempo, bendigo este día, bendigo esta palabra que nos hace ver que cuando no nos sometemos a las autoridades que Dios nos pone, entonces comenzaremos a hacer becerros, comenzaremos a hacer fiesta, traeremos ofrenda, nos sacrificaremos, madrugaremos también para eso, pero eso no es de Dios.
Padre, no hagas que haya mortandad como hubieron 3.000 muertos aquí por haber hecho algo que Dios no había mandado. Yo oro, Padre, para que usted guarde, como Moisés pidió, que usted guarde a su pueblo, que usted les ha enseñado que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro, y que debemos esperar el tiempo de Dios porque Él es el que hace la obra grande. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.